Hola, nosotros vamos a realizar el experimento de puntos fijos del agua. Nuestro equipo está conformado por Karen, Carla y un servidor, Jonathan. Y los materiales que vamos a utilizar son hielo, sal, un termómetro de laboratorio, un vaso precipitado, un tubo de ensayo, un mechero casero. Así es. Lo sacamos. No, porque si se le dice. Aquí está. Bueno, nuestro primer experimento va a ser punto de fusión del agua. Pero no mencionaste Bueno, lo primero que vamos a hacer es en un vaso precipitado colocar hielo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la temperatura del hielo. Después lo vamos a dejar reposar y tomar el tiempo cuando empieza a cambiar estado líquido. Para eso vamos a hacer uso de un cronómetro. Bueno, después de realizar el experimento 1, punto de fusión del agua, los datos que obtuvimos fue que la temperatura del hielo fue de 14 grados centígrados. Después lo dejamos reposar y tomar el tiempo cuando empieza a cambiar su estado líquido. Eso sucedió a los 2 minutos. Luego, al tomar la temperatura y el tiempo cuando la mitad del hielo cambia de estado líquido, ocurrió en 7 minutos y la temperatura fue de 9 grados. Observamos que la temperatura cambia mientras existe hielo en el vaso, dependiendo la temperatura ambiente y el tamaño del hielo. Experimento 2. Punto de ebullición del agua. Lo primero que vamos a hacer es en un vaso precipitado colocar hielo. Ahora vamos a calentar un mechero, pero para eso utilizamos copas para simular un tripié. Lo que haremos será tomar la temperatura y el tiempo cuando el hielo será disuelto. Después tomaremos la temperatura y el tiempo cuando el agua comience a hervir. Y por último observaremos si la temperatura varía mientras hay agua en el vaso. Una vez realizado el experimento 2, punto de ebullición del agua, tomar la temperatura y el tiempo cuando el hielo se ha disuelto. La temperatura fue de 23 grados centígrados y el tiempo en que se disolvió fue de 5 minutos. Tomamos la temperatura y el tiempo cuando el agua empieza a hervir y eso fue a los 20 minutos y la temperatura fue a 40 grados Celsius. Luego, observar si la temperatura varía mientras hay agua en el vaso. Sí varía por la temperatura, ya que aumenta. Experimento 3. Temperatura de solidificación. En un vaso de precipitado colocar hielo picado con sal. El vaso. El hielo, vamos a colocar hielo picado. Y lo que se va a hacer es una mezcla hasta lograr que la temperatura se enciende por debajo de 0 grados centígrados.
Échale más hielo, porque se va a poner el hielo. No, porque se va a poner el hielo. No, más hielo. En su momento que se llena. Bueno, ponemos el este. Tiene que poner En un tubo de ensayo colocar agua destilada El con tubo un termómetro. le colocaremos agua. y el termómetro. Y ponerlo en el vaso precipitado que contiene la mezcla de agua y sal. Experimento 3. Temperatura de solidificación. La temperatura de la mezcla de la, De la sal, de la sal el hielo. y el hielo fue de menos 7 grados centígrados. Observamos la temperatura del agua destilada. Fue de 20 grados centígrados porque fue a una temperatura ambiente. Tomar la temperatura y el tiempo en que tarda en congelarse el agua destilada del tubo. Fue en 4 horas 20 minutos y la temperatura fue de menos 42 grados centígrados. Como conclusiones llegamos en que el tiempo transcurrido fue de 4 horas 20 minutos aproximadamente. Según nuestro parecer, entre menos sal y más hielo, la congelación será más rápida. A lo largo del proceso observamos que para pasar de estado líquido a estado sólido, primero tuvo que enfriarse el tubo de ensayo para después enfriarse el agua destilada y así posteriormente congelarse. Aquí el tubo de ensayo ya está congelado, el agua destilada ya está congelada, el termómetro no se mueve, el agua con sal permaneció igual. Observamos que hasta abajo, o sea en el fondo, la sal se concentró y se congeló, se pegó al fondo. Lo metimos a un traste en donde estaba el agua normal sin sal y el agua está congelada. Entonces notamos que el agua con sal se tarda más en congelar o se mantiene igual. Y como lo dijimos en el video, entre menos sal sea, más rápida es la congelación. El siguiente experimento acerca de las propiedades de los sólidos. El siguiente material que tenemos es un vidrio, un trozo de varilla, una hoja de papel tamaño carta, un jabón, palillos, una goma, una regla de plástico, una barra de plastilina, una botella desechable, una liga y un lápiz. Experimento número 1 que se llama dureza, el cual consiste en rayar con la uña de tu dedo la superficie de cada uno de los materiales que se dijeron anteriormente. Primero empezaremos a rayar la varilla. Como ven es muy duro y pues casi no se puede rayar. Ahora va el jabón. Bueno, pues el jabón con facilidad se raya. La liga pues es muy flexible y no se puede rayar. El palillo tampoco. Que es la botella de plástico. Por lo visto se rayó casi poquito.
Ahora vamos con el vidrio. Como ven, se puede observar que se rayó también poquito. Y ahora es la goma para borrar. Y pues sí se puede rayar. El siguiente material para rayar es la regla de plástico. Como ven, no se raya. Luego va el lápiz. Y tampoco no se raya porque está lisito. La plastilina. Sí se raya. La hoja blanca. Como ven, sí se raya. El rayado, bueno, fue la regla de plástico, el lápiz y el palillo. ¿Por qué? Porque todo depende de con qué lo rayes y qué es lo que está rayando. Como por ejemplo, con la uña no se puede rayar bien el lápiz y por ejemplo con un vidrio lo rayamos y pues se observa que sí se raya. Esto depende del material con el que rayes las cosas. Dados los materiales de manera descendente según su dureza. Como pueden observar, aquí está la varilla, aquí está el vidrio, aquí está la regla, el lápiz, los palillos, el borrador, la botella, el jabón, la plastilina, la liga y la hoja. Luego la plastilina. Y luego la hoja. Ahora el borrador. La botella. Y el jabón. Ahora doblaremos el lápiz. Está un poco flexible. La regla se dobla con facilidad. El vidrio no se puede doblar. Y la varilla está dura. El material más elástico. Fueron 3 materiales, cuáles son la hoja de papel, la liga y la plastilina. ¿Por qué? Porque son los materiales más flexibles. Vamos a acomodar los materiales de manera descendente según su elasticidad. Y empezamos con la hoja de papel, la liga, la plastilina, la botella de plástico, la goma de borrar, los palillos, la regla, el lápiz, el jabón, el vidrio y por último la varilla. Vamos a realizar el experimento número 3 que se llama ruptura tenacidad, el cual consiste con tus manos y mucho cuidado prueba a romper cada uno de los objetos de la práctica. Trata de romper lo que es la varilla. Pues como ven, pues no se puede romper, está muy dura. Vamos a tratar de romper el lápiz. Como vieron, sí se puede romper. Ahora vamos con el vidrio. Pues no se puede romper. Ya, intentamos romperlo. No se puede. El palillo, pues este sí se puede. Y la goma, no se puede. Y el jabón, Vamos con la liga. Como ven, se puede romper. Después la plastilina. Como ven, es fácil de romperse. De ahí la regla. No se pudo romper. Y luego por último la hoja de papel. Como ven, es fácil de romper. experimento 4, maleabilidad y utilidad. ¿Con cuáles objetos utilizados en la práctica crees que se
¿Con cuáles se podrían formar alambres o hilos? Yo digo que para alambres sería la varilla y para los hilos el plástico, pero tiene que llevar un proceso para llegar a ser hilo. ¿Cuál se rompió con mayor facilidad? La plastilina y la hoja de papel, ¿Por qué? porque todo depende del material de cuáles están hechos los objetos. Por ejemplo, la plastilina pues está hecho de un material muy débil y por eso se rompe muy fácil, igual que el papel. Y por ejemplo, si en el vidrio pues nosotros no lo podemos romper, pero se rompe con facilidad si lo aventamos al suelo o si se nos cae.